es peor? Verte intentarlo y fracasar, o ver que ni siquiera lo intentas. Observa este escenario. Podrías pensar que es una simple imagen cotidiana, pero esconde una historia que muchos hombres viven día a día. Quizá te veas reflejado en él, en ese deseo de actuar pero sin saber cómo. Y te preguntarás, ¿por qué, a pesar de tenerlo todo para dar el primer paso? Algo interno te retiene. Lo que te retiene no es solo timidez o inseguridad como siempre has creído. Es algo más profundo, más primitivo. Es el miedo primitivo a lo desconocido. Desde la antigüedad, este miedo ha sido una parte esencial de nuestra supervivencia. Pero en el mundo moderno, en lugar de protegernos, a menudo nos paraliza en situaciones cotidianas. Si sigues mirando, te revelaré el secreto detrás de este miedo y cómo, con la comprensión adecuada, puedes superarlo para transformar tu vida amorosa y social. Mi nombre es Andrés. Durante la mayor parte de mi vida, me sentí completamente derrotado. Cada vez que una mujer cruzaba una mirada conmigo, se me aceleraba el corazón y solo le bajaba la mirada. Intentaba acercarme a ellas, pero la ansiedad y los nervios siempre ganaban. Las pocas ocasiones en las que lograba tener una cita, era un desastre. Ellas sentían como si estuvieran en una entrevista de trabajo. Las conversaciones no fluían, los silencios incómodos siempre estaban presentes, y al final siempre me quedaba esperando un mensaje que nunca llegaba o lo peor de todo. Incluso me dejaban en visto cuando intentaba tener una segunda cita. Cuando lograba avanzar un poco más, notaba cómo se aburrían de mí a las pocas semanas, o incluso días. Era tan torpe con las mujeres que ni para la friendzone me querían. Frustrado con esa situación, decidí enfrentar esos miedos que me tenían deprimido y con ansiedad. Pero con el tiempo fui encontrando la verdadera solución. Estás a segundos de descubrir el verdadero problema que te ha frenado con las mujeres. Yo estuve en tu lugar, pero encontré la solución radical y la apliqué con facilidad. No te vayas, porque en este corto video te revelaré exactamente cómo cambiar tu destino amoroso para siempre. Quédate y transforma tu vida. Quiero que te respondas esta pregunta. ¿Por qué si hay tantas personalidades diferentes, sigues intentando usar las mismas técnicas de seducción para todas las mujeres? Cuando comencé a estudiar cursos en línea y libros de seducción, estaba buscando solucionar mi problema con las mujeres y me di cuenta que nada de eso servía. Mira, te explico por qué. La seducción no es una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque cada mujer es un individuo único con su propio conjunto de experiencias, gustos y temperamentos. Pretender que las mismas técnicas superficiales funcionen de manera universal para todas las mujeres es una tontería. Por lo tanto, confiar únicamente en estos materiales puede llevarte a situaciones forzadas o inauténticas. Cada vez que apliques una técnica genérica y falles, esto solo alimenta tus miedos e inseguridades. Estas soluciones pueden hacerte creer que el problema eres tú, cuando en realidad es la fórmula defectuosa que estás siguiendo. Cuidado, estos métodos no son la solución. No te dejes engañar. Tras varios años frustrados invirtiendo en libros y cursos en línea, buscando soluciones a mi dilema, me sentía agotado y sin respuestas. No quería compartir mi angustia con personas cercanas por vergüenza, así que opté por desahogar mis sentimientos en un foro en línea. Entre las respuestas, una en particular capturó mi atención. Provenía de un individuo que afirmaba ser un psiquiatra especializado en comportamiento humano. Me dejó un enlace interesante titulado «Cómo el ADN de nuestros antepasados influyen en nuestras habilidades de seducción hoy en día». Al entrar en el enlace un poco incrédulo, comencé a leer lo siguiente. ¿Te has preguntado por qué nos da miedo hablar en público? ¿Por qué sientes temor de hablarle y de romper el hielo con una mujer? ¿O por qué te sientes nervioso en la primera cita? Si nada de esto representa un verdadero peligro en tu vida, ¿te has preguntado de dónde vienen todos estos temores? Te explico. Desde una perspectiva evolutiva, el miedo a lo desconocido se arraiga en el deseo primordial de la humanidad de sobrevivir. Nuestros antepasados, enfrentándose a entornos donde cada elección podía ser la diferencia entre la vida y la muerte, desarrollaron respuestas neurobiológicas para evitar potenciales amenazas. Este instinto, grabado en nuestro ADN, nos empujaba a evitar lo desconocido, salvaguardando nuestra existencia. Aunque el mundo moderno ha cambiado, este mecanismo ancestral permanece activo en nuestro cerebro en la actualidad, haciéndonos sentir inseguridad o miedo frente a situaciones desconocidas en el presente. En la actualidad, un hombre puede percibir el acto de acercarse a una mujer, de romper el hielo, como un terreno desconocido. Lo que debes hacer es entender que hay un único secreto respaldado por la ciencia, que transformará de raíz tu vida amorosa. Esta revelación es un punto de inflexión. Si sientes que has probado todo sin éxito, te invito a quedarte. Estás al borde de descubrir la solución definitiva. ¡No te lo pierdas!
¿Alguna vez te has sentido como si intentaras conducir un lujoso deportivo sin instrucciones previas? La incomodidad y la tensión son indudables. Es la misma sensación que experimentas cuando te aproximas a una mujer sin realmente saber cómo interactuar con ella. Según un estudio publicado en el Journal of Behavioral Neuroscience, al enfrentarnos a situaciones desconocidas, como intentar manejar un auto de lujo por primera vez o interactuar con una mujer desconocida, nuestro cerebro activa el mecanismo de lucha o huida. Es una respuesta automática arraigada en nuestra evolución. Sin embargo, algo interesante sucede cuando esa situación deja de ser desconocida. Tomando el ejemplo del conductor del auto de lujo, después de algunas experiencias, esa respuesta de lucha o huida ya no se activa. El cerebro ha procesado y almacenado la información necesaria para enfrentar la situación con confianza y destreza. Lo mismo sucede en el ámbito de las relaciones. Imagina que las mujeres son como modelos de autos, cada una con su propio manual. Una vez que comprendes cómo leer, descifrar y entender los 4 temperamentos femeninos, conversar y conectar se convierte en una experiencia familiar. Tu cerebro ya no ve esto como una amenaza, ya no estás en territorio desconocido. Esta guía te proporcionará las herramientas para transformar lo desconocido en algo familiar, permitiéndote interactuar con confianza y autenticidad. Así que, cuando decimos que la única razón, la raíz y el origen de los problemas que muchos hombres enfrentan al conectar con mujeres es el miedo a lo desconocido, no es una exageración, es una conclusión respaldada por la ciencia. Sin embargo, la solución es más sencilla de lo que parece. Al contar con una guía que te enseñe a descifrar y comprender los 4 temperamentos femeninos, el terreno desconocido se vuelve familiar. La incertidumbre se desvanece, el miedo se disipa y en su lugar nace la confianza. Es como tener el manual de usuario de ese deportivo. Una vez que lo entiendes, puedes conducir con total